capítulo 3 de San Juan. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, significa maestro, sabemos que has venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recuerde lo que el Señor Jesús hizo: milagros extraordinarios. Él caminó sobre las aguas. Él sanó todo tipo de enfermedad. Por donde iba el Señor Jesús y predicaba la palabra del Altísimo, todos lo escuchaban y decían que nadie había predicado jamás como él lo hacía. Ese Señor Jesús, el Hijo de Dios, que había tomado forma humana y que había venido de parte de Dios a decir, como Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el primer mensaje del Señor Jesús a la humanidad. Y mire cómo el Señor Jesús le sigue escuchando al religioso principal judío que había venido de noche a conversar con él, y le dice que él creía que era un maestro y que venía de parte de Dios. Él le decía que era un profeta enviado del Señor, y él aseguraba, testiguaba que Dios estaba avalando todo lo que Cristo estaba diciendo y todo lo que Cristo estaba realizando. Respondió, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad que tú ya estás viendo el reino de Dios? ¿Verdad, hermanas, hermanos, que nosotros ya estamos viendo el reino de Dios? ¿Ya estamos viendo al Rey del reino de Dios? ¿Verdad? Pablo comprende esto y dice en Romanos: el reino de Dios no es comida, tampoco bebida, es justicia, es gozo en el Espíritu de Dios. Si ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo tanto nosotros estamos viendo cómo Dios está obrando maravillosamente en nosotros por dentro y por fuera. Por eso Dios dice a sus hijos que son llamas, antorchas de fuego en medio de un mundo de tinieblas. El mensaje que Dios le daba a Nicodemo es muy especial, y eso es lo que tiene que verse en su iglesia, en usted, en mí, en todos nosotros. No ver tan solamente a Cristo como maestro, sino como lo que Él es: divino, amén, santo, Rey, Señor, sumo sacerdote, obispo y pastor de nuestras almas. Amén.
le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Y se pregunta de nuevo y dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Iglesia de Dios, las cosas de Dios son celestiales. Las cosas de Dios son espirituales. Y se las tiene que entender espiritualmente. Dios es espíritu y ese Dios tiene que estar en nosotros para poder ver las cosas como Dios las ve. Un religioso tan solamente ve las cosas materialmente, nada más. ¿Y qué le dice en el versículo 5 el Señor Jesús? Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claro, la palabra es clara. Tenemos delante de nosotros la Santa Escritura, la palabra de Dios, y nos está hablando de que es el Espíritu Santo quien nos da a entender este mensaje. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y versículo 6: lo que es nacido de la carne es. Y aquí va a hablar de la regeneración inmediatamente. Y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, de Dios. Espíritu es. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, amado, santísimo eres, Señor. Bendita es tu palabra, bendecimos tu palabra. Bendito Dios, te pedimos, amado Dios, que seas tú revelándonos tus verdades a través de tu Espíritu Santo y a través de tu santísima palabra que está cerca de nuestros ojos y de nuestro corazón. Amado Dios, háblanos. Necesitamos que tu verdad sea expuesta con claridad, y quién más que tú para que puedas hacer esa obra. Oh maravilloso Dios, tu palabra es lámpara puesta a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, para que podamos vivir una vida recta y correcta delante de Dios y delante de los hombres. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Tome asiento, iglesia del Señor. Nuestro estado espiritual como resultado de la caída, y ahí usted ya viene a la mente Génesis 3, ya viene a su mente el recuerdo de Adán, de Eva, de esa pareja, de sus esposos, de su hogar y de su relación con Dios. Antes de la caída, ellos buscaban la presencia de Dios. Antes de la caída, Adán y Eva avivaban el fuego de Dios en sus vidas. Es decir, la presencia de Dios era lo que a ellos les daba vida. Dios era el todo para ellos. Lo que mejor podían esperar ellos en el día era reunirse con su Señor, con su Creador, con su Dios. Pero hasta el día
en que escucharon la voz del enemigo de Dios y del enemigo de nuestras almas, todo cambió. Y, como iremos viendo más adelante, Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios. Murieron espiritualmente. Es decir, ya no estaban en comunión con Dios. Lo más valioso para nosotros es estar junto a la luz, junto a la fuente, junto a Dios. Como es el resultado de esa caída, de haber desobedecido a Dios, de haber sido infieles a Dios, ese impacto causó mucho problema en Adán, en Eva, en ellos, en su hogar, porque no tener a Dios es vivir una vida desorientada, desordenada, vacía, sin sentido. Y eso les pasó justamente a Adán y a Eva. Fue tanto el impacto, tan devastador, que afectó a su descendencia y al mundo entero. ¿Y dónde está su hermano? Vaya a Romanos, capítulo 5, por favor. Todo se explica con la misma palabra de nuestro Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de nuestro amado Dios. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado hizo separación, división entre Dios y los hombres. Ahí estamos ya viendo claramente por qué Dios, el Hijo, tenía que venir, el Hijo de Dios tenía que venir a buscarnos para salvarnos. Y a buscarnos, una vez que somos salvos, para transformarnos, y una vez que somos salvos y transformados, para ser usados por Dios, para hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, a dar un nuevo testimonio de vida y a predicar que en Cristo Jesús hay perdón, salvación y vida eterna de parte del Altísimo, de parte de Dios. Gloria sea al Señor. Que estamos viendo que necesitamos con urgencia a Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos capítulo 5, en el versículo 18 al 20. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Mire, llega el Señor Jesucristo y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Alabado sea el Señor, para perdón, para salvación y para nuevamente comunión con Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, por naturaleza, entonces somos hijos de ira y estamos apartados de la gloria de Dios. Eso sucede con los que no tienen a Cristo en sus corazones, dentro de sí. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Esta carta lo vamos a utilizar varias veces con los Efesios, perdón. Vaya por favor a la carta a los Efesios, capítulo 2, y la Biblia da respuesta. Versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Para que podamos entender bien, veamos su concepto, el antecedente. Dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el espíritu, con minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los que rechazan a Cristo, en los que rechazan el Evangelio de Dios. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y Romanos 3, por favor. Ahora busque Romanos, en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 3. Confirmemos lo que el Señor nos dice en Efesios. El que no tiene a Cristo está para condenación, porque es hijo de ira, porque se deja gobernar por el enemigo. Mire lo que dice en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios en Cristo, mediante la redención, aleluya, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia al que es de la fe de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Qué hermoso. Ahora sí ya estamos entendiendo cuál era la conversación que estaba teniendo el Señor Jesús con Nicodemo. Este estado de separación a causa de la desobediencia, de la rebeldía y del pecado, no solo nos impide ver el reino de Dios, sino que pone en evidencia nuestra mayor necesidad. Pone en evidencia cuál es nuestra mayor necesidad, iglesia de Dios. La necesidad del nuevo nacimiento. 2 veces le dijo a Nicodemo el Señor Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo podemos entrar a dar una adoración celestial al eterno Padre eterno, al que envió a su Hijo amado? ¿Cómo podemos dar una adoración al Cordero de Dios si no tenemos presente las enseñanzas del Señor Jesús? Ninguna religión puede llevar a Dios. Ninguna religión en este mundo puede perdonar pecados, salvar y dar vida eterna. Eso solamente lo puede hacer una relación con Cristo, una relación con Dios a través del Hijo de Dios Jesucristo. El nuevo nacimiento, según las Santas Escrituras, es tan radical. Radical quiere decir, de ese lugar donde yo estuve, ahora estoy acá, en el otro lugar. Antes estuve esclavo, ahora soy libre. Antes estuve muerto, ahora vivo. Antes no tenía a Cristo, ahora tengo a Cristo. Antes no era hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios. Estaba en el reino de las tinieblas, ahora estoy en el reino de Dios. No hay término medio. El nuevo nacimiento, según la Biblia, es tan radical como pasar de la muerte a la vida. Es radical y también es sumamente necesario para que podamos volver a reencontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Hacedor y nuestro Creador. De nuevo, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Efesios 2, versículo 1. Y Él, Dios, en Cristo, y Él les dio vida, porque la vida está en Cristo. La vida de Dios está en Cristo, porque Dios es luz, y ese Dios que es luz está en Cristo. Por eso en Juan 1 dice que Él les dio vida. Él nos da la luz. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Mire Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. En el nombre del Señor Jesús. Isaías 64, versículo 6, dice la palabra del Señor: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades
nos llevaron como viento. Esa es nuestra condición. Y Él nos dio vida, dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Vayamos a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6. Gloria a Dios. Versículo 4. En el nombre de Cristo Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Muerte, resurrección, nueva vida, vida divina y eterna. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Gloria sea al Señor. Que había que nacer de nuevo, que había que nacer del agua y del Espíritu para poder ver y entrar en el reino de Dios y gozar de los beneficios que Dios otorga a los ciudadanos del reino: vida, salud, amparo, protección. Y luego nos manda como su ejército a predicar su palabra, para que los otros que aún siguen muertos en sus delitos y en pecados puedan, por parte de Dios, ser traídos a la vida, a la luz, y operarse una transformación. Gloria a Dios. No hay otro punto intermedio, dijimos, y lo ratificamos. O tampoco hay variedad de niveles cuando hablamos de la nueva vida en Cristo. Ese es el título de esta enseñanza: la nueva vida en Cristo. Eso es lo que Dios ve. Su vida en ti, hermano. Su vida en ti, hermana. Eso es lo que ve el mundo. Que ya no somos como éramos antes. Algo les pasó, dice. Ya no vienen, ya no comen, ya no beben con nosotros. Ya no andan en los mismos deleites, en las mismas cosas que solían pasar antes. No. Ahora ellos son diferentes. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Porque vivimos a Cristo. Porque comemos a Cristo. Porque bebemos a Cristo. Porque disfrutamos a Cristo. Bendito sea el Señor. Es la transformación. El nuevo nacimiento es la obra de Dios, es la transformación que se nos da por la obra de Cristo a nuestro favor y en nuestro lugar. Bendito sea. La nueva vida en Cristo es una novedad de vida. Y usted puede decir: soy nuevo. Soy nuevo en Cristo, soy una nueva persona en Cristo, tengo una nueva mente en Cristo, mis pensamientos son nuevos en Cristo, mi corazón es nuevo, mis deseos, mis anhelos, mis sentimientos son nuevos, porque tengo el corazón de Cristo, porque tengo a Cristo gobernando mi corazón y mi vida. Bendito sea el Señor. Esta nueva vida en Cristo, este cambio, esta transformación, este actuar, esta operación que Dios hace en cada uno de nosotros es profunda, de adentro para afuera. Él está actuando adentro de nosotros. Hay un proverbio que dice que como el hombre es por dentro, es tal cual por fuera. Y si Cristo está dentro de nosotros con su Espíritu Santo, entonces no somos nosotros, es Cristo quien camina, quien vive en nosotros. Alabado sea el Señor.
Bendito sea. Esta vida nueva, esta vida en Cristo es una marca constante, permanente, creciente, va en aumento. Usted cada día es mejor. Así dice la Biblia, así dice la palabra del Señor. ¿Quiere ver? Vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, en el último libro de la Biblia, dice en el versículo 11, en su segunda parte dice el Señor: y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y veamos desde la primera parte. Y el que es injusto, es decir, malo, dañado, y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Ahora sí entendemos, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, encontrará fríos o calientes, no tibios, delante de Él. O somos cristianos 100%, o somos hijos de Dios al 100%, o no lo somos. Eso le decía el Señor Jesús a Nicodemo, que la obra que Dios hace es perfecta. Por eso nosotros estamos en el camino de perfección. Vamos aumentando todo lo que Cristo es. Vamos viendo cómo Cristo nos hace más parecidos cada día a Él. Gloria sea a nuestro Señor. Efesios 4, por favor. Regresemos a la carta a los Efesios. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 4, 22 y 23. Mire lo que dice Dios. Mire con lo que Dios quiere para nosotros en este nuevo año. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí está en la mente la victoria o la derrota. Cuando leo la Santa Escritura, yo debo decir a Dios: así es. Y lo que Dios dice es lo que tengo que hacer. No me tengo que poner a analizarla. Que la doctrina de aquí, que la doctrina de acá, que la doctrina de más allá, que el hermanito de allá dice esto, que el otro dice esto. No. Lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que practicar. Lo que está escrito en la Biblia, eso es lo que tenemos que practicar. Y Dios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, dañado, corrompido, sucio, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26.
airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ha habido una discusión entre esposos. Ha habido una diferencia entre los hijos y los padres. Tiene que ser solucionado ese problema antes de ir a dormir. Todos tenemos que ir a orar y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. El Señor Jesús dijo en el Padre Nuestro, y nosotros lo sabemos, que antes que pedir perdón nosotros a Dios tenemos que perdonar a nuestros ofensores. Eso dice la palabra del Señor. Perdono a mis deudores. Perdono a mis ofensores. Y voy y los pido perdón. Perdónenme, hermanos, perdónenme, hermanas. Perdónenme, esposa. La esposa le dice al esposo, perdóname, esposo. Los hijos van donde sus padres. Perdónenme, papitos. Y los papás van donde los hijos. Perdónenme, hijitos. Dios quiere paz. Dios quiere paz. Orden, paz, santidad, amor, justicia, equidad. Eso es lo que hay en nuestras vidas. Eso es lo que hay en nuestro hogar. Por eso Dios está en nosotros, transformándonos, haciéndonos mejores personas cada día, haciéndonos mejores hijos de Él cada día, haciéndonos mejores siervos de Dios cada día, siendo nosotros cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? El 27. No deis lugar al diablo. El diablo no quiere que haya paz. El diablo no quiere que haya reconciliación. ¿Qué dice Juan 10:10? El diablo ha venido a robar, a hurtar, a matar, a destruir. Mas el Hijo de Dios ha venido a dar vida. Y vida en abundancia. Miremos a Cristo. En la misma cruz dijo, Padre, perdónales. Bendito sea el Señor. Perdónales, dijo el Señor. Si una persona hasta el último, antes de que entregue su espíritu, tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y ahí está el creyente y el cristiano, no para juzgarlo, no, sino para llevarle el evangelio de la gracia de Dios. Y quizás él pueda confesar a Cristo como su Señor y su Salvador y pueda ser perdonado, salvado, inscrito su nombre en el libro de la vida, hecho un hijo de Dios para pasar con Dios. Ya no a donde estaba como hijo de ira destinado para condenación eterna en el lago de fuego, sino para estar en la ciudad santa del eterno Dios. Ese es el evangelio. Eso es Cristo. En amor, ir a exhortar, como lo hacía Cristo. Alabado sea el Señor. Y versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aleluya. Aleluya. Qué grande es Dios. Qué consejos más maravillosos que Dios nos acaba de dar y de enseñar. El nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado, restaurado, que obedece al Evangelio. Santo Dios, usted, yo, todos nosotros obedecemos el Evangelio y así estamos obedeciendo a Dios. Estamos haciendo
lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, fiel y obediente a su Padre. Bendito sea el Señor. ¿Y para qué es el nuevo nacimiento? Para tener comunión espiritual con Dios, para tener comunión espiritual aquí en la iglesia con los hermanos, para compartir la palabra de nuestro Salvador, el glorioso evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación para los pecadores arrepentidos puedan volver al Señor y así puedan entrar en el reino de Dios y también puedan ser llamados ellos también hijos de Dios. Esto es lo que Jesús le mostraba a Nicodemo y por extensión nos está mostrando a nosotros hoy, ahora. Gloria sea al Señor. Les invito, vaya a Juan. Mire lo que Dios le está diciendo a usted. Mire, yo voy a mirar lo que el Señor me está diciendo a mí. Así como le dijo a Nicodemo, mire lo que me está diciendo a mí y lo que le está diciendo a usted, porque yo estoy mirando que usted está con la Biblia, con la palabra de Dios. Y en el versículo 3 de Juan 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios debe preceder una transformación, y esa transformación radical tan solamente lo puede hacer Dios, no el hombre, tampoco una religión o una filosofía. El nuevo nacimiento es la generación de vida nueva, comparable al nacimiento físico. Así como cuando nace un niño físicamente, así mismo nace un niño espiritualmente, y hay que darle leche, y después de un tiempo hay que darle comida sólida. Él va creciendo, no puede quedarse enanito, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que llegar a la estatura del varón perfecto, porque solamente el hijo varón, solamente las primicias serán llevadas a Cristo. Eso lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este nuevo nacimiento no ocurre por esfuerzo humano alguno, sino más bien por la obra divina que Dios hace en nuestras vidas, como lo dice Juan capítulo 1. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Esto lo hace no un ser humano, esto lo hace Dios. Dios trajo la palabra, Dios envió la palabra, Cristo trajo la palabra para que esa palabra en nuestras vidas haga en nosotros nuevas personas. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Gloria sea a nuestro Señor, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A Cristo. A los que creen en su nombre, a los que creemos en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién dice? De Dios. Bendito sea.
Por eso llamamos a Dios nuestro Padre. Bendito sea Dios, nuestro amado Padre Celestial. Gloria sea Dios y gloria sea su nombre. El nuevo nacimiento es obrado, actuado, realizado por Dios en nosotros mediante su palabra. Qué bueno es leer la Biblia todos los días mediante su palabra. Y donde dice, vayamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Santo eres, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y para que podamos entender bien con el versículo 24. Toda carne, o sea, toda persona, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Gloria sea al Señor. Bendito, bendito es el Señor. Alguien puede decir, ¿y qué es esa palabra de Dios en ese contexto que acabamos de leer? Lo dice la Biblia. Es el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio habla de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio habla de perdón, de salvación y de vida eterna. El Evangelio habla de arrepentimiento al pecador, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El Evangelio habla de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito seas. Oh, santo eres Dios. Como acabamos de ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. El Evangelio es la narración de los eventos históricos, es decir, de la vida y de la obra redentora de Cristo, las que revelan su gloria. Por eso le dijo Nicodemo, sabemos que has venido, que has estado con Dios. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Milagros extraordinarios. Que Dios quisiera que nosotros también lo hagamos. Eso dijo el Señor Jesucristo. Ustedes harán cosas mayores que mí. Iglesia, ¿qué responsabilidad tenemos delante de Dios? Dar vida. El mayor de los milagros es dar vida. El mayor de los milagros es predicar a Cristo. El mayor de los milagros es predicar el Evangelio y ver cómo Dios va dando vida a los que no tenían, como lo hizo con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta narración de los hechos de Cristo, de las obras de Cristo, ¿quién la realiza? ¿La realizó Pablo? No. ¿La realizó Juan? No. ¿Quién la hizo? El Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Esta narración realizada por el Espíritu Santo es lo que produce el nuevo nacimiento y despierta la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10, versículo 17. Para eso pidió el Señor Jesús al Padre que enviara al otro Consolador. ¿Quiere leerlo? Mire, vayamos en el mismo libro de Juan, capítulo 15.
Gloria a Dios. 14. Juan 14. La promesa del Espíritu Santo, versículo 15. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Iglesia de Dios, Dios habla directa y contundentemente. Un nacido de nuevo cumple esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Gloria a Dios. Oh, Padre Santo. Mire lo que dice más adelante el versículo 24. El que no ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas personas han leído de una manera, como se dice, de pasada, de mirada, de oída? Te había oído, como dijo Job. Dios quiere más. Job dijo, más ahora mis ojos te ven. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Iglesia de Dios, ¿cómo está usted viviendo? ¿Está viviendo como alguien que ha nacido verdaderamente de nuevo? Dios nos acaba de decir que Él viene para llevar a los suyos, para que estén donde Él está. Y muchos dicen, yo me voy con Cristo, y está bien. Muchos dicen, yo me voy con Cristo, no me quedo aquí. Pero Dios quiere que sus hechos demuestren que usted es un hijo de Dios, fiel y obediente, como lo fue el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano no es una repetición de actos y de obras, no. Ser cristiano es manifestar a Cristo todos los días. Es ser fiel y ser obediente. El nuevo nacimiento del cual estamos hablando en Juan capítulo 3, para los hermanos que llegaron en Juan 3, capítulo 3, en la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Ese nuevo nacimiento es un cambio radical y necesario, y es efectuado
y otorgado por Dios mismo, para que por medio de la fe podamos abrazar de forma consciente a la persona de Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador. ¿Y qué más? Porque eso lo sabemos, pero ¿qué más hay? Y abrazar el tesoro de nuestra vida para siempre. Amar a Cristo, amar el reino de Dios, amar la iglesia, amar al cuerpo de Cristo, amar a cada uno de los hermanos con el amor de Cristo. Oh Dios amado, bendito eres, Señor. Bendito por los siglos de los siglos. Para finalizar, Iglesia de Dios, a la luz de lo que acabamos de ver en Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, resaltando, haciendo énfasis en los versículos 3 y 4. Examinémonos. Examinémonos a la luz de las Santas Escrituras. Examinemos nuestras vidas. Examinémonos a la luz de esta verdad y vivamos como hombres y mujeres que de verdad hemos nacido de Dios, y comportémonos como lo que está Dios actuando en nosotros, para que seamos luz en medio de las tinieblas de este mundo, radicalmente, y para que seamos la sal de la tierra, radicalmente. Hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo para vencer al mundo y así traer la gloria al Padre. ¿Ya entendió, hermano? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Se ha visto al hombre religioso? ¿Se ha visto al hombre religioso lo que hace? Busca otro hombre para darle gloria, honra y alabanza. Eso hacen los religiosos. ¿Y ha visto lo que hacen los hombres políticos? Buscar a los políticos y darles la gloria, la honra y la alabanza. Eso hacen los que no han nacido de nuevo. Pero los que hemos nacido de nuevo, buscamos a Dios en la congregación de los santos en luz. Lo que más amamos es estar con Dios. Lo que más amamos es pedir a Dios por nuestra consagración. Lo que más anhelamos es ser fieles y obedientes a Dios. ¿Qué dice la palabra de nuestro amado Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, Él venció al mundo. Pero ahora usted y yo, nosotros, la iglesia, tiene la obligación de vencer al mundo, de vencer esta carne en la que vivimos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que anda con Cristo. El que permanece con Cristo. El que anda unido, soldado, arraigado a la roca de su eterna salvación. Nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo. Ahora, para finalizar, preguntémonos. Delante de Dios estamos, delante de las Santas Escrituras, delante del Espíritu Santo. ¿Cómo ha sido nuestra vida desde que nacimos de agua y de Espíritu? ¿Cómo ha sido? Nueva vida. Ya no soy como antes. Ya no practico el pecado. Ahora voy en camino de perfección. Ahora Cristo me ha puesto en su camino. Ahora Él me ha dado de su Espíritu Santo. Ahora amo la Santa Escritura. Ahora le pido a Dios fortaleza para no caer en tentación y en provocación. Mas pido a Dios que me libre del mal. Es decir, ya no ando en peleas. Ya no ando en contiendas. Ya no ando en iras. Ya no ando engañando, estafando, ultrajando, ya no ando robando, hurtando, ya no ando matando. Así dice la palabra de Dios, acabamos de leer. Ahora hacemos las cosas para agradar a Dios. Vienen los del mundo y nos dicen, vayamos a tal fiesta, a tal reunión. ¿Y cómo tú puedes ir allá siendo cristiano o siendo cristiana? ¿Cómo? Si el deleite está en la presencia de Dios, si nuestro gozo está en la presencia de Dios, aquí es donde nosotros nos deleitamos, cuando cantamos a Dios, cuando hacemos alabanza, aquí cantamos y alabamos a Dios, porque Él nos ha cambiado, Él nos hace unas nuevas personas para vivir, para agradarle a Dios, para hacer justamente lo que Cristo hizo. Amar al prójimo. Tenemos que amarnos, hermanos. El amor de Cristo tiene que llenarnos, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios nos dice, amad aún a los que les odian, porque sean ahora hijos de Dios, porque son predicadores del Evangelio. Amemos al prójimo. Las almas son de grande valor para Dios. Nosotros, gracias a Dios, en este pueblo de Dios, somos pocos, pero nos gusta predicar a Cristo en plazas, en mercados, en buses. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sigámonos preguntando. ¿Ya experimentaste ese cambio radical que Dios habla y que quiere ver en cada uno de sus hijos? Fue una transformación evidentemente divina, o más bien se trató de un resultado del esfuerzo humano y todavía necesitas nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu. Eso le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo, el que abrazaba una religión y no abrazaba a Cristo en su corazón. Alabado sea Dios. No olvides que el ser humano en su estado natural es incapaz para ver o entrar en el reino de Dios, porque está totalmente ciego a la verdad espiritual y no puede entrar en el reino de Dios, ni tampoco ser llamado por Dios como su hijo. En verdad, le dijo en Juan 3:3 a Nicodemo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vivir en santidad es estar en el reino de Dios. Tener gozo a pesar de las tribulaciones es estar en el reino de Dios. Amar aún al que no te ama es estar en el reino de Dios. La Biblia revela
un reino venidero que permanecerá para siempre. Y la buena noticia es que nosotros podemos prepararnos, no, estar ya preparados para heredar ese reino, cambiando nuestro estilo de vida hoy mismo para que tenga la vida cristiana verdadero significado y así tenga sentido. Mirando a Cristo todos los días y caminando a Él todos los días, se refiere a obedecer sus mandamientos y ser fieles a su palabra. ¿Queremos estar donde está Cristo? Pues esforcémonos, venzamos al mundo, venzamos a esta carne de pecado en la que vivimos. Aquí está la victoria. Los pensamientos de Cristo son nuestros pensamientos. Gloria sea al Señor. Terminamos mirando algo del reino venidero. Ese reino que ahora es la iglesia aquí en la tierra, ese rey que ahora está en nuestros corazones, un día vendrá, tal cual como Él se fue, como cuando le vieron los discípulos cuando era alzado y llevado al eterno Dios, a la gloria donde Él siempre ha estado. Y los ángeles le dijeron, Él mismo volverá así como hoy le habéis visto ir. Iglesia de Dios, nuestro mayor anhelo debe ser mirarlo, abrazarlo, a nuestro amado Rey, a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Has pensado en el último día del pecador no arrepentido? ¿Cuál es su estadio final? ¿Qué es lo que Él quisiera en ese momento? Si se le quedan aquí todas sus riquezas, si se le quedan aquí sus títulos, sus poderes humanos se quedan aquí, y ahí en el último suspiro Él necesita vida, Él necesita libertad, necesita Cristo. Tenemos que estar listos cada día para ir al llamado de Dios a los necesitados. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo? Cuando tuve hambre, no me disteis de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando estuve preso, no me visitaste. Cuando estuve enfermo, tampoco. Y decimos que somos cristianos. Y decimos que vamos a estar con el Señor por siempre. Pues si Dios nos ha dado vida hasta ahora, pues recapacitemos, reconsideremos hoy y empecemos a obedecer y a ser fieles a la palabra, ser fieles al Señor, fieles a Dios. Apocalipsis 14, en el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Cuando usted nace de nuevo, es solo para Dios, es solo de Dios. Y usted no se contamina con ninguna otra teología o doctrina, sino tan solamente con Cristo, con su evangelio, con la palabra de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron, miren lo que dice la palabra de Dios, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, aún tenemos la oportunidad para llegar a ese grupo. Bendito sea el Señor. Él viene un día a llamar y tenemos que escuchar nuestros nombres. Marquemos la diferencia. Seamos radicales. O estamos con Dios o no estamos. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Grábate esta palabra. Que Dios nos grabe esta palabra. Y que cada día luchemos por esto. Que cuando Dios te mire, pueda decir lo mismo de ti. Que los atributos de Cristo sean vistos en su iglesia, aquí, en nosotros, también iglesia de Dios. Santo es el Señor. Y finalizamos con Mateo 25. Bendito sea Dios. Las promesas de Dios, Dios las cumple. Mateo 25, versículo 34. El Rey, cuando Cristo venga y haga el juicio a las naciones, entonces el Rey, Cristo, dirá a los de su derecha, a los que les gustó el camino del bien, de la justicia, de la santidad, de la fidelidad, de la obediencia. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, me diste una posada, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y él respondiendo, y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Gloria a Dios. Esto es en sí lo que Dios hace. Antes fuimos hijos de la ira, mas ahora somos hijos de Dios. Y aquí Dios nos acaba de hablar que Dios hace obras perfectas.
Dios hace una transformación maravillosa en nuestra mente, en nuestro corazón, es decir, en nuestra alma, y también se lo ve en nuestro cuerpo. Nueva conducta, nueva personalidad, nuevo estilo de vida. Estamos viviendo de esa manera. Iglesia de Dios, que Dios bendiga esta su santísima palabra, y que ese conversatorio que hizo Dios, que hizo el Hijo de Dios, que hizo Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, a un principal judío religioso, le dijo: tienes que nacer de nuevo, porque solamente naciendo de nuevo, es decir, por el obrar de Dios, el hombre puede cambiar. Ningún otro hombre puede cambiar a otro hombre. Solo Dios puede cambiar al hombre.